Bueno, comentarles algunas cosas. Primero vamos viendo el tema de qué es esto del niño y niña, ¿no? Las personas que hacen la investigación de estos temas definen primero cuáles son condiciones normales o típicas, tanto a nivel del océano como a nivel de la atmósfera. Y debido a que ambos, tanto el océano como la atmósfera, son variables, es decir, no presentan año a año o mes a mes una condición similar, se dice que existe una variación o una variabilidad climática respecto de esos valores considerados como normales. Entonces, hay años que tenemos que el océano está, o hay meses que tenemos que el océano está más frío o más cálido de aquellos valores considerados normales. Hay meses o hay años en que la época de lluvia es, digamos, es más lluviosa que otros años o menos lluviosa que otros años. A esas variaciones que existen mes a mes o año a año, se las conoce como variabilidad climática, ¿ya? Entonces son esas desviaciones que hay de una variable respecto a una condición normal. En nuestra región, me refiero a la región del Pacífico, la región ecuatorial, la región sudamericana, si queremos hablar de países desde Colombia hasta Perú, digamos, existe una variabilidad climática que está asociada a un evento oceánico de magnitudes globales. Y estos son el niño y la niña. Es decir, que el niño y la niña son los principales ingredientes para que se produzca esa variabilidad en el clima de nuestra región. Ahora digo, son los principales porque no son los únicos, y ese es un punto a tener en cuenta. Tanto el niño como la niña tienen una gran influencia sobre la variación del clima en nuestra región, pero no son los únicos elementos. Están también el comportamiento de la región amazónica, que es una extensa cobertura de bosque. Está también la influencia del océano Atlántico, del Caribe, y cómo son el comportamiento de los huracanes o tormentas tropicales. Es decir, hay una serie de elementos y de factores que contribuyen a esa variabilidad climática. Pero dentro de esos factores, en nuestra región, el niño y la niña son los principales. ¿Okay? Eso es una precisión ahí. Entonces, desde hace ya, desde que se tienen registros, eh, se ha podido notar esas variaciones anuales en la temperatura del océano. Um, a esta variación que ocurre sobre todo en el océano Pacífico, en la región ecuatorial, es decir, justo en la línea cero, o alrededor de la línea cero, un poco hacia el norte y también un poco hacia el sur, existen años en que la temperatura del mar está más cálida que otros años, y existen años en que la temperatura del mar en esa región está más fría que en otros años, no solo en la superficie, sino también bajo ella. Entonces, a esas variaciones eh, que se producen en el clima, perdón, cuando son en vivo, eh, cuando ocurren estas variaciones a nivel del océano Pacífico y son sostenibles en el tiempo, se conoce como evento El Niño o la Niña. Denme un segundo que cayó el perrito. Aprovecho para pedirles a las personas que tienen las cámaras encendidas que por favor las apaguemos para que tengamos una mejor conexión y menos distracción. Solicito al señor José Guillermo Araujo y al señor Miguel Hernández, por favor. Disculpen. Bueno,
A ver, entonces estaba diciendo que el evento niño es cuando existe un calentamiento de la temperatura del mar sobre las condiciones normales. Ahora, este calentamiento debe ser sostenido en el tiempo. Quiero decir que si hay un calentamiento de un mes, 2 meses, no podríamos estar hablando del desarrollo de un evento niño, por ejemplo, puesto que la atmósfera eh, tiene su desfase en, digamos, en sentir o en sufrir los efectos de ese calentamiento. Entonces, cuando las condiciones se mantienen durante varios meses, hablan los científicos que tienen que ser alrededor de 5 o 6 meses para que ese calentamiento exista, ahí la atmósfera empieza a sentir los efectos y empieza también a producirse cambios en la precipitación o cambios en la temperatura del aire, por ejemplo. Ahora, existe también por el otro lado una fase que se llama la fase fría del evento ENSO, que a esa la conocemos como niña, es decir, que la temperatura del mar disminuye respecto a sus valores normales. Ambos eventos producen invariablemente cambios en el comportamiento normal del clima. Pues este calentamiento que puede ir de 1 grado hasta 5 grados por encima o 1 grado hasta 5 grados, digamos, por debajo de esos valores normales, provoca definitivamente cambios en el clima regional. Mejoró mucho. Bueno, termino diciendo, estábamos en que, bueno, la niña y el niño provocan definitivamente, o ese enfriamiento o calentamiento de la temperatura del mar, provocan definitivamente cambios en el clima de la región. Y no son los únicos elementos que lo provocan. Ahora, ustedes habrán escuchado tal vez que hay como niveles de intensidad del evento del niño o la niña. Hablan de niño o niña débil, niña moderada o una niña muy fuerte. Ese nivel o esa categoría se la asigna no al impacto que tiene, sino a el tipo, la cantidad de enfriamiento o calentamiento que tengan. En el caso de la niña es por el nivel de enfriamiento que tengan las aguas en el océano Pacífico, es decir, 1 grado o tiene menos 2 grados o tiene menos 3 grados de lo normal. Y no se refiere entonces a los impactos. Con esto quiero decir que si hablamos de una niña débil, por ejemplo, no significa que los efectos o que los impactos van a ser también débiles o moderados. Lo que significa es que la incertidumbre de cuáles pueden ser esos impactos es mayor. ¿Por qué? Si tenemos una niña fuerte, es decir, que la disminución de la temperatura es bastante grande, 3 o 4 grados por debajo de lo normal, casi que podríamos estar seguros de cuáles pueden ser esos impactos. Pero cuando la niña es débil, no estamos tan seguros, porque recuerden que hay otros factores que intervienen también. ¿Ok? Y actualmente estamos hablando de probabilidades de una niña débil. Todavía probabilidades, y ¿por qué no una niña ya? Porque como les decía también al principio, hay que esperar un momento, hay que esperar unos meses hasta que ese enfriamiento se mantenga y la atmósfera empiece a sentir ese enfriamiento. Por ahora tenemos, ya van a hablar mis colegas sobre eso en más detalle, pero tenemos unos meses con ese enfriamiento, faltaría un poquito más para poder decir que ya la atmósfera va a sentir ese enfriamiento que se está sintiendo. Y también decir que el nivel de lluvia no es un indicador de nuevo, de la categoría de la niña. La lluvia no es un indicador del evento, porque no existe una región donde el impacto sea igual. Digamos, para la costa del Ecuador, por ejemplo, de manera general, que no siempre ocurre así,
La Niña significa una disminución de las lluvias para la región de Colombia, de manera general significa un incremento en las lluvias. Entonces, la lluvia no es un indicador del evento, ni de su característica, ni de su intensidad. Y que también tiene mucho que ver con el manejo de las probabilidades, que para la toma de decisiones, digamos. Si uno quisiera tomar los pronósticos que se están escuchando, imaginemos que tenemos siempre ponemos un ejemplo así, una caja donde ahí pueden ingresar unas 10 esferas. Entonces, en este caso de las condiciones actuales, digamos, y que esas esferas pudieran tener anotados tres nombres diferentes, unas que digan el niño, unas que digan condición normal y otras que digan condición la niña. Y si pudiéramos tenerlas todas en caja, tendríamos 6 de esas que dicen la niña, tendríamos 3 de esas que dicen condiciones normales y tendríamos una que dice el niño. Esas son las probabilidades que estamos manejando actualmente, es decir, de esas 10, hay 6 que tienen la palabrita la niña, digamos ahí. Entonces, ese es el chance que tenemos, digamos, si vamos a extraer una de ellas, cuál es el chance que tiene de que se produzca la niña, más o menos así podrían interpretarse las probabilidades actuales. Yo creo que eso era lo que quería mencionarles. También que, bueno, CIFEN está participando activamente de lo que es la Mesa Técnica Agroclimática de Caldas. Y bueno, un gusto de nuevo estar también participando con ustedes y dentro de esa mesa, si tienen interés, pues por supuesto podrían integrarse y participar de la misma. Ahora doy paso a mis colegas en CIFEN, a los doctores Zambrano y Costa, para que continúen con la presentación. ¿Me confirman, por favor, si nos escuchan? Te escuchamos bien. Listo. Bueno, muchas gracias. Entonces, siguiendo con la presentación, estamos aquí Eduardo Zambrano y yo, Felipe Costa, de Servicios Climáticos del CIFEN. Entonces, rápidamente vamos a presentar un poco de las condiciones actuales del clima, de algunas variables del clima que tienen que ver con este monitoreo de la niña que venimos haciendo. Entonces, bueno, aquí en estas imágenes podemos ver sobre el lado izquierdo, abajo, la anomalía de temperatura superficial del mar en diciembre de 1997. Entonces vemos que hay un calentamiento bastante intenso del Pacífico ecuatorial. Y del lado derecho, en diciembre de 1999, un enfriamiento, por otro lado, que podemos ver por los colores azules. Entonces, del lado derecho tenemos lo que por lo general se caracteriza por la niña. Bueno, en este caso solamente la variable de temperatura superficial del mar, pero es un indicador bastante relevante para monitorear esta condición. Entonces, más o menos visualmente, cómo se identifican estas condiciones, estas dos condiciones, de la fase cálida y de la fase fría. Pero hay que reiterar que esta no es la única condición, es un indicador relevante, pero no es el único, solamente una componente del océano. Entonces, bueno, la anomalía de temperatura superficial del mar observada en la última semana, entonces entre 19 de julio a 25 de julio, tenemos aquí la presencia de celdas frías, anomalías de aguas frías, en esta región que está entre el Pacífico Central y el Pacífico Oriental, más cercano a la costa de Sudamérica. Si nos vamos a una vista más cercana, podemos ver aquí que entre la costa de Perú y, bueno, cerca de Ecuador, esta condición es más intensa. Y esta es una condición que se presenta en todo el Pacífico Oriental Sur, o sea, toda esta región que está más cerca a la costa de Sudamérica.
Es importante resaltar también que ahora estamos en el invierno del hemisferio sur. Entonces, en esta época hay un fortalecimiento de la corriente fría de Humboldt, que está en esta región de la costa de Sudamérica. Entonces, se puede decir que es relativamente normal que haya una condición fría en esta época, aunque aquí vemos que está un poquito más frío de lo normal, entonces es importante seguir monitoreando estas condiciones. Aquí podemos ver la evolución de la temperatura subsuperficial del mar. Aquí vemos, esta línea sería la superficie y aquí estamos viendo en profundidad hasta 300 metros. Entonces, la costa de Sudamérica estaría ubicada en este borde derecho de este cuadro. Entonces aquí lo que estamos viendo es el Pacífico, el Océano Pacífico en profundidad. Entonces, desde 2 de junio, 17 de junio hasta 22 de julio se ha observado esta concentración de aguas un poco más frías de lo normal en esta región más cercana a la costa de Sudamérica. Y bueno, también analizando el contenido de calor, que bueno, básicamente también tiene una relación con la temperatura. Desde marzo a abril, desde abril, este contenido de calor ha ido perdiendo calor. Entonces ha ido enfriando en la región central del Océano Pacífico. Entonces ese también es un indicador un poco que se usa bastante para monitorear las condiciones del Niño en la Niña, aunque en julio hemos visto que las condiciones se fueron acercando a la normalidad. Aquí estamos viendo en grados Celsius, entonces por el momento tenemos unas condiciones más o menos cercanas a lo normal, pero esta disminución de la temperatura que hemos tenido es algo bastante importante que hay que considerar. Bueno, aquí les muestro un mapa de vientos. Quizá les puede parecer un poco confuso a los que no manejan este tipo de información, pero básicamente cuando estamos observando estas informaciones que están relacionadas con el niño o la niña, traemos siempre los colores, se asocian el azul con condiciones frías asociadas a condiciones de la niña, y el color amarillo y rojo se asocian con condiciones del niño. Entonces, aquí podemos ver por las flechitas cuál sería la dirección del viento. Estamos hablando de las últimas 2 semanas de julio. Entonces podemos ver que hay vientos hacia el borde occidental del Océano Pacífico, o sea, hay vientos soplando desde Sudamérica hacia la región de Australia. Entonces, esos vientos, cuando están fortalecidos, que es un poco lo que podemos ver aquí en el Pacífico Central, este color azul con las flechitas un poco más hacia la izquierda, podemos ver que hay un fortalecimiento de estos vientos, que también es uno de los indicadores utilizados para el monitoreo del fenómeno del Niño. Bueno, aquí también es un indicador de presión, el índice de oscilación del sur. Es una variación de la presión en 2 regiones del Pacífico, que básicamente también es uno de los indicadores que usamos para monitorear el Niño. Y cuando los valores son negativos, se asocia a condiciones del Niño, y cuando los valores son positivos, asociamos a las condiciones La Niña. Entonces, estos valores que estamos mostrando aquí son valores diarios que están graficados. Entonces podemos ver que el último valor diario, creo que es de hoy, está en umbrales positivos, más o menos en valor de 5 positivo. No es un indicador de la niña todavía, pero también es algo relevante que se utiliza para ver en qué fase estamos, cuál es la mayor probabilidad de ocurrir una fase u otra.
Y bueno, el mismo indicador del índice de oscilación del sur, asimismo, este utiliza el umbral de 7 para la niña y -7 para el niño. Pero este, en cambio, utiliza promedios mensuales. Entonces, a diferencia de los datos diarios que estamos observando, si vamos a ver el promedio mensual, esto todavía nos está llevando a un umbral que, bueno, aquí está mostrando en el umbral del niño, pero la verdad es que no está en el niño ni de la niña todavía. Entonces, las condiciones de la última semana, estamos con las condiciones más frías, pero si ya vamos a ver, hacer un monitoreo de un poco más largo plazo, sobre todo la atmósfera, todavía no ha respondido mucho a las condiciones de la niña. Y bueno, aquí un poco para mencionarles sobre las lluvias, estos son dos modelos globales que tienen una visión de todo el mundo, que hacen un pronóstico de lluvia para todo el mundo. Entonces, bueno, como mencionaba Juan José, nosotros siempre recomendamos cuando ya se vayan a hacer análisis más específicos para, por ejemplo, alguna región puntual de Colombia, se utilice como fuente de información oficial el servicio meteorológico, en este caso las fuentes del IDEAM, o sea, los pronósticos que emiten el IDEAM. Esta sería la información oficial para el país, pero bueno, también es importante ver el panorama global, bueno, en este caso regional para Centroamérica y América del Sur, para intentar entender un poco cómo sería, cómo se darían estas condiciones. Entonces, si vamos a ver, por ejemplo, para Colombia, hay mayor probabilidad de que se den lluvias sobre lo normal, lo que bueno, esto tampoco hay que interpretar como algo muy, porque aquí no estamos hablando de intensidad, simplemente hablando de las condiciones normales. Quizá la mayor probabilidad es de que se dé estas condiciones un poquito por sobre lo normal. Entonces, tenemos que ver cuáles son las condiciones normales de lluvia para esta época y posiblemente estas condiciones van a estar un poco, va a llover un poco más de que esta condición climatológica. Entonces, esta condición se observa, por ejemplo, para la región costera, toda la región costera de Colombia, pero por otro lado, por ejemplo, aquí en Chile y en el sur de Argentina, hay mayores probabilidades, llegando aquí a casi un 70% de probabilidad de que hayan lluvias bajo lo normal. Bueno, entonces, finalmente, lo que se puede decir del pronóstico de la condición de la niña o el niño, las condiciones actuales que estamos declaradas es condición neutral, o sea, no estamos en condición cálida ni fría, no estamos ni niño ni niña. Pero el análisis de algunas variables del océano, como les contaba Juan José al principio, este fenómeno ENOS es compuesto de una componente oceánica y una componente atmosférica. Entonces, para que se dé ya tanto la condición cálida como la fría, es necesario que estas dos componentes estén trabajando en conjunto, por así decirlo. Entonces, por el momento lo que vemos es que la componente del océano, sobre todo lo que es la temperatura superficial del mar, se encuentra con valores ligeramente bajo lo normal. O sea, hay aguas un poco más frías de lo normal, sobre todo en esta región que está cercana a Sudamérica. Pero los principales indicadores de la componente de la atmósfera todavía son consistentes con condiciones neutrales de ENOS. Entonces, lo que los modelos y los expertos de las diversas instituciones llevan a un consenso de que hay una mayor probabilidad de que se desarrolle un evento niña entre 50 y 65% durante el otoño, o sea, el próximo trimestre.
en el hemisferio norte y que esto continúe sobre el invierno con un 50%. Entonces, esto solamente para aclararles un poco. Tenemos tres condiciones, la niña, neutral y el niño, o sea, tres posibilidades. Si tuviéramos condiciones iguales de cada una, tendríamos 33% de probabilidad de cada condición. Entonces, lo que podemos ver en este gráfico de acá, bueno, ahora sería agosto, septiembre, octubre. Entonces tenemos un 50% más o menos de probabilidad de ocurrencia de la niña, más o menos la misma probabilidad de ocurrencia de condición neutral. Bueno, si ya vemos la probabilidad del niño es muy baja, entonces prácticamente se descarta la posibilidad de esta condición. Entonces, bueno, esto era lo que quería presentarles. No sé si quizá hablé muy rápido, pero bueno, entiendo que tenemos ahora justamente el conversatorio por si tienen alguna pregunta o quieren que nos enfoquemos más en alguna condición específica. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Felipe. Entonces, vamos a abrir los micrófonos para darle la palabra sobre todo a las personas que nos están acompañando de las oficinas de gestión del riesgo, que veo que hay varias personas, tanto del Quindío como de Risaralda y de Caldas. Por si quieren o tienen algunas preguntas, quisiera darle prioridad y prelación a estas personas y que están vinculadas a la gestión del riesgo. También si de pronto el gerente del Aeropuerto Internacional Matecaña, el doctor Francisco Valencia, tiene alguna pregunta. Entonces, bueno, quisiera abrir ya los micrófonos porque yo tengo una pregunta, yo sí quisiera arrancar entonces con las preguntas. Y es esto, a Juan José y Felipe, es lo siguiente. Si bien no se puede todavía declarar el fenómeno de la niña porque las condiciones se tienen que dar durante 5 o 6 meses, fue que mencionaron, sí, en ocasiones y anteriormente hemos escuchado que esas condiciones como de humedad sí se vienen presentando en el territorio y sí se van dando, más allá de que no se pueda declarar la niña o que las condiciones totales para que se pueda declarar la niña se den para poderlo hacer. Pero en el territorio sí se siente, digamos, unas condiciones de mayor humedad, de mayor precipitación, y ahí es donde me quisiera centrar yo digamos, en el comentario, en el sentido de que a veces esperamos hasta que se declare el fenómeno de la niña y empezamos a ver los efectos como para poder iniciar todas las acciones para mitigar los impactos negativos de los fenómenos de variabilidad climática. Y eso también creo que ocurre con las condiciones secas del Enos, es decir, el niño. No sé ahí ustedes cómo aprecian eso y cómo lo ven. Sí, Miguel Ángel, toda la razón. Efectivamente, desde el punto de vista científico y para ponerle parámetros, digamos, medibles y estandarizados, se establecen esos límites de tantos meses en que la temperatura esté por encima o por debajo de ciertos valores normales y que ocurran otras condiciones como para que se declare, digamos, de manera oficial que existe un evento tal. Pero la naturaleza no funciona así, no se rige bajo ese tipo de reglas que los humanos ponemos, sino que actúa de manera que la naturaleza es como tal. De hecho, muchas veces de manera caótica. Y efectivamente,
no necesita esperarse una declaración para que, o que ocurran aquellos meses en que se dice que tienen que permanecer esas temperaturas en el océano Pacífico ecuatorial fuera de los niveles normales como para que la atmósfera lo empiece a sentir. Ocurre también que otros sistemas climáticos, como Atlántico, la región amazónica, o como cosas que ocurren más al sur del continente, se ven afectados de manera temprana por esas alteraciones en la temperatura del mar y los sistemas climáticos entonces ya se ven afectados. Entonces, efectivamente, la recomendación es, claro, no esperar a una declaración oficial de las autoridades por las vías o los caminos oficiales, sino que cuando se viene hablando de estas probabilidades que, como les decía, en ese juego de esferas, ahora tenemos 6 de esas que dicen, 6 de 10 que dicen la niña, tomar en cuenta eso y establecer las medidas que las instituciones consideren que deben tomar, que deben de seguir bajo esta advertencia. Es decir, es una alerta temprana, claro, de meses, pero temprana, o sea, no es una alerta temprana de algo que vaya a ocurrir de aquí a pocas horas o de aquí a mañana, sino que son alertas tempranas de clima que tienen que ver con meses, pero es una alerta temprana finalmente. Entonces, lo aconsejable sería, sí, no esperar esas oficiales y empezar a prepararse para algo que se está diciendo que puede ocurrir y que se está diciendo que puede ser un evento a la niña débil, pero también tomando en cuenta que esa categoría de débil se refiere a la variación de la temperatura del mar o a la disminución, si es el caso de la niña, la disminución de la temperatura normal, eh, y que esos impactos no necesariamente van a ser también débiles. Pues hay otros sistemas climáticos que actúan y los impactos entonces podrían ser, quién sabe si considerables. Entonces lo mejor o la mejor práctica sería tomar en cuenta eso. Hay una niña que posiblemente ocurra y históricamente eventos La Niña han provocado esto y esto en mi región, entonces debería estarme preparando para tomar tales y tales medidas basado en esos efectos o en esos impactos que históricamente se han dado. Yo creo que sería una recomendación sana y siempre, eso sí, estar pendiente de lo que a nivel ya regional y más específico pueda decirme la autoridad nacional. Todas estas son previsiones de nivel global, ¿sí? Y claro, la niña y el niño son de efecto global, pero ya de manera específica, como decía Felipe, la recomendación es ir a la fuente nacional oficial que ya me puede dar información más específica del territorio en el que yo estoy desenvolviendo. Bien, muchas gracias. Juan Fernando Correa nos hace una pregunta. Dice, hasta hace 2 meses teníamos una alerta por llenado de embalse y posibles racionamientos eléctricos en el primer trimestre de 2021. Cómo podemos hablar de ocurrencia del fenómeno de la niña y no atribuir la condición climática actual a un comportamiento normal? Sí, hace unos 2 meses aquí en el país hubo, digamos, no sé si una alerta, pero sí hubo un comunicado relacionado con que los embalses podían estar, digamos, en unos niveles muy bajos y que había un nivel de lluvias muy bajos. Y pues ahora tenemos esta nueva condición. Digamos que ese es el clima. No sé si... Ese es, ese es el clima, estamos lejos de poder comprender toda la complejidad que tiene, no es un solo elemento y yo creo que verlo de manera aislada puede llevarnos a errores, o sea, decir que por ejemplo si tenemos un evento de la niña, ese va a ser mi guía y va a ser mi mandato, es el principal efecto, el principal, digamos, componente para la variación climática, pero no es el único, y ese es el clima, ¿sí? Esa es la razón por la que hay que hacer un seguimiento bastante
estricto, bastante cercano a estas variaciones climáticas. No quisiera meterme en el campo del cambio climático, porque es otro mundo, no hay una relación todavía clara o específica. No es que el cambio climático provoca al evento de la niña, ni la niña al cambio climático, pero vamos, que si son condiciones finalmente que actúan en un mismo planeta o en un mismo territorio, alguna variación hay. Entonces, sí, eso, efectivamente podemos tener alerta disminución de lluvia y a los pocos meses tener cambios en eso. Eso es muy común en regiones acá en el Ecuador. Tenemos ejemplos clarísimos. Por ejemplo, en enero se decretan alertas por sequía en una región de la costa central del Ecuador. Un par de meses después, exageran, y no exagero al decir tal vez al mes siguiente, hay alarmas o emergencias por inundaciones. Entonces son zonas o hay regiones muy variables climáticamente. Bueno, aquí María Emilia Marín nos hace una pregunta con comentario. Dice, ¿la producción agropecuaria se verá entonces muy afectada por la posibilidad de la ocurrencia del fenómeno de la niña? Y luego complementa y dice, fomentar prácticas de producción sostenible son muy recomendadas para reducir los efectos tanto en la estabilidad de los suelos como de la producción de alimentos, desde ya a través de las autoridades ambientales y secretarías de Agricultura. Ha sido evidente el incremento de lluvias en el país. Y le quiero dar entonces la palabra al doctor Jaime Guzmán de la Carder, que es el profesional de gestión del riesgo. La Carder es la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, nuestra autoridad ambiental, y quiero darle la palabra entonces al doctor Jaime. Lo escuchamos, Jaime. Buenos días para todos, ¿se escucha bien? Perfecto, perfecto. Sí, sí, muy bien. Listo, bueno, en lo que va corrido del año, para gran parte del territorio andino colombiano, hemos tenido una distribución de lluvias, digamos que se sale un poco de su, digamos, ocurrencia normal, en el sentido de la distribución que suele ser bimodal. Realmente este año ha tenido un comportamiento climático bastante diferente, bastante atípico. En el último mes hemos tenido lluvias, Risaralda, digamos lluvia acumulada del orden de 230 milímetros para el mes de julio, que normalmente, digamos, no ha tenido tanta incidencia. Ha sido más bien los meses de abril y mayo cuando mayor incidencia ha habido de lluvias tradicionalmente pues en la zona. Entonces, digamos, esa variación atípica, entiendo pues de todas maneras que es muy complejo entender varios tipos de fenómenos interactuantes a nivel climático, pero si en los análisis que se están haciendo se nota también, digamos, algo atípico dentro del comportamiento climático a nivel global, o es un fenómeno de carácter local el que puede estar ocurriendo. Gracias. Juan José. Pues sí, todos los sistemas climáticos están finalmente interconectados. No se exagera cuando se dice que lo que ocurra desde el punto de vista climático en una región muy remota puede repercutir en el clima en una región lejana. También que sistemas climáticos globales o regionales, como el niño y la niña, interactúan con la climatología local y los afecta de manera diferente. Entonces, pues sí, no sé, Felipe, si tenga algún comentario adicional, pero efectivamente, condiciones, es importante tener un seguimiento de lo que ocurre a nivel local, puesto que hay condiciones
propias del territorio, montañas, lagos, cercanía o no de la costa, la altura de mi territorio, etcétera, que tienen una influencia fuerte sobre esa condición climática global. Es decir, que yo puedo estar en una misma zona que para los modelos de clima es la misma, pero a nivel de territorio no lo es, porque una está a un cierto nivel en altura sobre el nivel del mar y otra está mucho más elevada, o la una tiene cercanía de montaña, entonces es muy variable. Y de ahí la importancia de hacer primero el monitoreo a nivel local, a nivel de región en particular me refiero, y de instrumentación, de tener instrumentos que hagan el seguimiento de estas variables. Entiendo que la región Caldas en particular está bastante bien monitoreada. Lo importante es que esos recursos de monitoreo que se tienen, al seguimiento de lluvia o al seguimiento de la temperatura, estén disponibles. Tal vez eso sea, no sé cómo se maneja en la región, pero eso es un reto en muchos países, el poder compartir la información, porque finalmente va a servir para todos. Eh, en un proyecto que se tuvo y que fue bastante exitoso en la región de Caldas, el proyecto de USAID, que justamente lo coordinó la doctora Alba Fiallo, se pudo hacer muchas cosas. Era un proyecto que hablaba de crear resiliencia de las cuencas hacia el clima. En este proyecto, entre otras cosas, se pudo establecer una red de personas voluntarias que el proyecto les pudo proveer pluviómetros, un medidor de la lluvia. Entonces, a través de una aplicación, estas personas diariamente hacen la lectura de la lluvia y la red interna, claro, no son muchas personas, por tema de recursos, son, me parece, 9 o 10 voluntarios que están haciendo eso en la región. Entonces, sería importante integrar todas esas redes y contar con información de cómo se está comportando el clima, en particular que la Autoridad Nacional del Clima pueda tener acceso a esta información que aunque no sea oficial, uh, oficialmente registrada, les puede dar una idea de cómo ajustar los pronósticos, cómo ajustar los modelos que están manejando para eso. Bueno, muchas gracias. Ahí quiero mencionar los comentarios que han escrito en el chat. La doctora Elba Fiallo nos comenta y dice: la preparación en los territorios debería ser independiente de la presencia o no de eventos. El niño o la niña se debería proponer o construir resiliencia climática de todas formas, que es lo que acaba de mencionar el doctor Juan José. Luis Miguel Alzate nos comenta y dice: el IRI está mostrando la temperatura superficial del mar con condiciones para una niña de septiembre hasta febrero de 2021 y luego un cambio de la tendencia a valores positivos. Bueno, ese es otro centro de investigación. Manuel Medina dice: buenos días, estoy en la zona del Caribe, en Córdoba, Bolívar. ¿El fenómeno de la niña se va a dar en este territorio? ¿En qué mes? Pertenezco a la empresa privada agropecuaria. También quiero recordarles a las personas, tenemos 40 asistentes en estos momentos, que por favor ingresen al formulario para que quede registrada la asistencia de su participación. Luis Miguel Alzate nos dice, la pregunta es: ¿creen ustedes que por coincidencia con la temporada de lluvias de nuestra región andina se verá intensificada las lluvias, o será una coincidencia sin mayores cambios en los regímenes de precipitación? Y la segunda pregunta es: ¿qué opinan desde el CIFEN del cambio de tendencia para el mes de marzo 2021? Juan Fernando Correa nos dice: para gestión del riesgo, para tomas de medidas en el sector agropecuario, ¿qué modelo articularía los efectos del ENSO, efectos del Caribe y región amazónica para Colombia? Y Rebeca finalmente nos dice: ¿hay consideraciones positivas sobre la llegada de un evento que trae agua a los sitios secos?
es oportunidad para atender adaptación basada en ecosistemas, para reducir el riesgo de desastres en atención al marco de Sendai. Bueno, esos son los comentarios. Muchas gracias a todos por los comentarios y por sus preguntas. No sé si tienes algún comentario, Felipe o Juan José o Elba, sobre los comentarios que nos escriben. El gerente del aeropuerto nos pide la palabra. Le deseo la palabra, doctor Francisco, para que nos comente. Sabemos que la Miguel, mil situación le gracias. interesa mucho. Bueno. Sí, así es. Pues la verdad es que en los cargos que he ocupado me han tocado enfrentar unas situaciones bien complejas por estos fenómenos. Todo el asunto de gestión de riesgo me ha tocado involucrarme realmente por responsabilidad, por convicción. Lo que estamos viviendo y atravesando en este momento en inmediaciones del aeropuerto es preocupación de toda la región. Yo sé que ustedes han estado muy pendientes. Yo simplemente quiero contarles que allí estamos avanzando en la valoración del escenario actual. Por efecto de este último deslizamiento, cambiaron las condiciones, los diseños y de la solución ingenieril propuesta desde hace 1 año y medio. En este momento, con la ayuda de toda la institucionalidad, se están valorando nuevamente las condiciones para ofrecer unos nuevos diseños y avanzar ya con los recursos que se entregaron ayer de 10.000 millones de pesos y los que se requieran en adelante. Yo creo que esto es una situación que no da más espera. Recuerdo mucho lo que vivíamos en Aguas y Aguas con el talud del Carbonero, lo que vivimos con Egoya, que gracias a Dios allí de verdad y al empuje de toda una institución se pudo sacar adelante. Quiero simplemente dar como este comentario, esta parte, si se quiere, de claridad frente a los sucesos, y si alguien tiene alguna reflexión acerca de esto acontecido en el aeropuerto, pues vale alineado desde luego a la reunión. Nosotros vamos a avanzar en todo un sondeo y monitoreo. Lo que hablaban ahora es absolutamente relevante, poder tener la instrumentación instalada no solamente para atender una emergencia, sino para monitorear en tiempo real durante periodos de escasez o periodos de lluvia como el que hemos vivido. Esto fue de jueves a viernes. Esto se dio el viernes pasado, 2 de la mañana. Les cuento que el sábado, el domingo llovió de manera muy fuerte. Creo que fueron cerca de 70 milímetros. Esa noche no pude dormir. Y ahí es donde uno puede de verdad reposar cuando tiene instrumentado toda la ladera y todas estas situaciones con el fin de tener información, tener la información, un volumen fidedigno, de alta calidad, le permite a las instituciones tomar decisiones acertadas. Entonces era un saludo y una claridad frente a esta situación y me encanta de verdad estos escenarios. Muchas gracias. Gracias. Sí, decía que muchas gracias por el parte. No dejamos de seguir atentos a la situación y de estar monitoreando permanentemente esta situación, ya que sabemos que el aeropuerto es estratégico no solo para la ciudad, sino para toda la región. No sé si Juan José tiene algún otro comentario, Felipe, sobre los comentarios que leímos y que ahí mencionaban, por ejemplo, los comentarios del IRI y, bueno, las recomendaciones para el sector agropecuario. Juan José, gracias. Sí, bueno, vamos con Felipe. Felipe. Sí, rápidamente, solo por comentar que lo importante, sobre todo de cuando se monitorea el niño o la niña, es mantener el monitoreo de forma constante, porque bueno, eso se da en general con los pronósticos. Mientras más nos alejamos del futuro que queremos, por ejemplo, si hacemos para mañana, pues hacemos un pronóstico para de aquí a 6 meses, la diferencia es muy grande de la certeza de tener. La probabilidad de acertar el pronóstico de mañana es muchísimo más grande que la probabilidad de acertar el pronóstico a largo plazo. Entonces, estos pronósticos que hacen así a largo plazo
que hablan de mayo 21, de aquí a un año, sirven como una referencia que nos indica más o menos cuál sería el camino de las condiciones. Pero lo ideal sería seguir monitoreando de cerca para la semana, para el mes que viene, en el siguiente, seguir monitoreando el otro mes y así sucesivamente para entender mejor cómo se está desarrollando estas condiciones. Como decía, no solamente el niño es importante, hay muchas otras condiciones que son relevantes para el clima, sobre todo para el clima local. Entonces, hay que estar atentos también a las condiciones del niño y la niña, pero también hacer las consultas pertinentes con el servicio meteorológico, las instituciones pertinentes del territorio para poder entender qué otras variaciones o qué otras condiciones climáticas se podrían estar dando en cada región. Perfecto. Voy a tomar aquí la pregunta antes de que Juan José nos tome ahí. Dice Jairo Eduardo Pinzón, la precipitación promedio anual multianual para una de las zonas de la vertiente occidental de la cordillera central es de aproximadamente 60 milímetros en el mes de julio. En el presente año ha superado la precipitación más de 250 milímetros. ¿Puede estar esta condición asociada al fenómeno de la Niña? Igualmente, se ha percibido una disminución de la intensidad de los vientos alisios. Una eventual intensidad de los vientos alisios puede afectar los fenómenos del niño y la niña. Juan José, gracias. Sí, ¿no? Bueno, se me estaban quedando algunas preguntas también. Alguien preguntaba sobre el Caribe. Pues el evento del Niño se desarrolla, decíamos al inicio, un enfriamiento en la zona ecuatorial y eso afecta a muchas regiones de manera diferente y afecta al mundo entero de manera diferente. Entonces el Caribe no se está. ¿Cuáles son esos impactos? Depende de lo que históricamente en esa región un evento de la Niña puede provocar. Sí, esos aumentos en la precipitación de manera bastante marcada, un alto porcentaje respecto a los valores normales, sí, bueno, no estamos bajo condiciones la Niña, porque debe cumplir ciertos requisitos estrictos, digamos, que mencionábamos, pero también mencionábamos que desde el punto de vista de la naturaleza pues, no está siguiendo esas reglas. Entonces, un enfriamiento en el Océano Pacífico durante ya algunos meses, llamémoslo o no, la Niña todavía, de acuerdo a la definición estricta y clásica, ese enfriamiento definitivamente sí provoca cambios. Por supuesto, si históricamente enfriamientos en esa región provocan incrementos de lluvia en ciertas zonas, como es en Colombia, pues sí, de manera particular lo podríamos estar asociando a eso. No a la Niña, pero sí a un enfriamiento en esa zona. También englobar algunas preguntas o comentarios que hacían Elba y Rebeca respecto a la resiliencia, y efectivamente es así. Estos cambios bruscos que ya se han producido durante miles de años y van a continuar ocurriendo, es decir, vamos a seguir con eventos del niño, vamos a seguir con eventos de la niña, o en otras palabras, vamos a seguir con años en que llueve mucho y vamos a seguir con años en que llueve muy poco, tienen que marcar la pauta, y es también lo que comentaba el gerente, tienen que marcar la pauta de lo que es ya la construcción de comunidades o regiones que sean resilientes a los impactos climáticos que sabemos que van a volver. Vamos a volver a tener un evento del niño muy fuerte en algún momento, vamos a tener un evento de la niña muy fuerte en algún otro momento. Entonces, sabiendo eso, sabiendo que el futuro, no sabemos cuándo, pero sabemos que van a ocurrir, eso sí que hay certeza casi absoluta. Entonces tenemos que empezar a construir sociedades o comunidades que sean resilientes a eso. Ya sabemos lo que ha ocurrido y va a volver a ocurrir. Entonces
Ese es un mensaje que creo que engloba los comentarios, tanto de Elba como de Rebeca y algunos otros. Esa es Bueno, la clave de la muy, resiliencia. muchas gracias. Yo quisiera saludar a la doctora Marta Cecilia Ochoa de la Unidad de Gestión del Riesgo, también a la doctora Natalia Duque, experta en gestión del riesgo de la Carder, y quisiera saber si tienen algún comentario, porque ya vamos terminando con el tiempo que teníamos destinado para este espacio. También decirles que la grabación la vamos a enviar por correo a los correos que diligencien en el formulario de asistencia, por eso es importante que se registren en este formulario para que puedan tener digamos, allí la grabación, si lo consideran. La doctora Marta nos dice, importante tener como referente los resultados del índice municipal de riesgo ajustado por capacidades elaborado por el DNP. Ok. Doctora Marta, me gustaría pues que nos hiciera un saludito ahí, usted que es de aquí de la tierra y que nos motiva a seguir trabajando cada momento en la gestión del riesgo. ¿No? Bueno, nos escribió. Bueno, entonces quiero agradecerles a todos. Eh, Rebeca dice muy útil, muchas gracias por la información, dice Natalia, muy útil la aclaratoria, muchas gracias. No sé si entonces ya nos despedimos, doctor Juan José, de nuestro público. Estuvimos alrededor de 40 personas de aquí, tuvimos gente del Caribe, imagínense, de Córdoba, de Bolívar, nosotros estamos en el eje cafetero. Tuvimos gente de la universidad, voy aquí a mencionar rápidamente de las que se han registrado como para que tengamos una referencia de qué instituciones tuvimos aquí. Tenemos del aeropuerto, de la Carder, de la Check, de Corpo Magdalena, de la Corporación del Quindío, de la Carder, de la Gobernación de Caldas, de Parques Nacionales. Bueno, yo creo que tuvimos una muy buena participación. Marta, ahí veo que tienes el micrófono abierto. Sí, no, qué pena, se me desconectó la, no, que hacía alusión porque este índice municipal es un índice, pues es indicativo, pero digamos se construyó con base precisamente asociado con información relacionada precisamente con esos eventos extremos eh, que ya tenemos, digamos, antecedentes como fue el pasado fenómeno de la niña. Entonces los mapas de amenaza son los elaborados por el Servicio Geológico para el tema de movimientos en masa y los del IDEAM para el tema de inundaciones. Este índice precisamente se enfocó en los eventos hidroclimáticos e hidrológicos, que son deslizamientos, avenidas torrenciales e inundaciones. Entonces, como les decía, es un índice indicativo, se puede consultar en la página del DNP, indicativo en la medida en que nos muestra por lo menos una indicación de cuál es la proporción de riesgo a nivel municipal. Entonces, para la toma digamos, de decisiones frente a medidas que queramos tomar, estudios más detallados que queramos llegar, digamos, a precisar en los territorios y en escala municipal, creo que es una muy buena herramienta. Gracias, doctora Marta, por el comentario y Gracias, la invitación a que visitemos entonces esta información que se ha generado y que es muy valiosa para que empecemos a enfocar las inversiones en los territorios. Pues finalmente agradecerles. Para Aguas y Aguas de Pereira es muy importante el monitoreo de las variables hidroclimáticas. Recuerden que Aguas y Aguas de Pereira acaba de formular el plan de seguridad hídrica que va a 2045 y que busca garantizar la seguridad hídrica del
del municipio y de todos los pereiranos a partir de todas las estrategias de conservación de los ecosistemas estratégicos, de la prestación de un servicio de acueducto con altos estándares de calidad y obviamente ya con el reto de empezar a tratar las aguas residuales de nuestra ciudad. También enviarles un mensaje de que estos espacios son enfocados a que nos anticipemos y a que tengamos y mantengamos una cultura de la prevención, ya que debemos pasar de la reacción y de la atención a las emergencias sin dejar de atenderlas a prevenir y a proyectarnos en unos territorios resilientes y sostenibles. Agradecerle al Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño, especialmente al doctor Juan José Nieto, a Elba y a Felipe por acompañarnos hoy y a todos los que ayudaron a divulgar y a hacer que este evento fuera una realidad. Quiero entonces que terminemos con las palabras del doctor Juan José Nieto y entonces nos despedimos. Muchas gracias. Recuerden, por favor, si pueden registrar su asistencia y ahí la doctora Marta nos copia el enlace para que entremos a consultar este documento de tan alta importancia. Muchas gracias a todos. Doctor Juan José. No, Miguel Ángel, más bien agradecerles a ustedes por la invitación, por la iniciativa, a la presencia de instituciones, de personas interesadas en el tema. Pues sí, yo diría que es un ejemplo de lo que se debe hacer ante información que llega de manera global. Pues bueno, ver qué hago con esa información, cómo la organizo, cómo preparo mi territorio y lo convierto, lo que podría ser una amenaza, quién sabe, en oportunidad también. Así que agradecer, felicitarlos a ustedes por estar atentos a lo que se pueda estar diciendo al respecto y a las órdenes.